Un día en la mañana, cuando me desperté, recibí una llamada de un hospital, el cual me informaba que mi abuelo se había desmayado a mitad de una calle. Después de que me dieran todos esos datos, salí lo más rápido posible en mi coche a la dirección del hospital, pero era demasiado tarde. Mi abuelo ya había muerto. Me puse muy triste al saber esta noticia, ya que éramos bastante cercanos y además éramos los únicos que quedaban vivos de toda la familia. Tras preparar un funeral donde vino muy poca gente y enterrarlo en el mismo cementerio donde estaban mis padres y mi abuela, volteé a mi alrededor. Me puse a llorar porque ya toda mi familia había muerto. Lo único que quedaba era yo. Después de terminar el entierro y de secarme las lágrimas, me puse manos en obra para saber qué debía hacer, realizar los trámites lo antes posible, para ver qué me había dejado de herencia mi abuelo. Ya después de completar varios papeleos y esperar varios días, todo lo de mi abuelo quedó a mi nombre. Y aunque ya no le quedaba mucho, todavía me dejó algo de dinero y una fábrica no muy grande que al parecer nunca vendió y dejó completamente abandonada por razones desconocidas. Todo esto se me hizo raro, ya que mi abuelo nunca me contó sobre esa pequeña fábrica. Tras toda la información que obtuve sobre esa fábrica, me dispuse a ir a revisarla en mi auto con la esperanza de obtener algunas respuestas y algo que todavía sirviera dentro de la fábrica. Una vez llegando a la fábrica, me percaté de que estaba algo aislada del contacto humano, y además de que por afuera se veía ya en muy malas condiciones, ya que había agujeros en los techos, las paredes se veían muy desgastadas, y toda la flora del bosque cercano la estaba consumiendo, haciendo que se viera de cierta manera bastante aterradora. Todo esto se debía a que ya tenía mucho tiempo abandonada. Al seguir entrando en la fábrica, me percaté de que muchos muebles y materiales estaban ahí, pudriéndose y desgastándose por el polvo, dándome la impresión de que dejaron todo lo que había dentro de la fábrica, como si hubiera sido abandonada de un día para otro. Tras seguir inspeccionando varias habitaciones, encontré lo que pareciera ser la oficina de mi abuelo, y tras revisar un poco más, vi un marco con una foto de mi abuelo junto a algunos de sus trabajadores, por lo cual decidí llevármelo. Además de eso, encontré en un cajón de un escritorio una bitácora donde llevaban un registro de niños y niñas, lo cual me pareció muy extraño. Sin más que revisar, salí de esa habitación, checando todas las demás fábricas. Poco tiempo después, me topé con una pared donde había varios dibujos de niños, enmarcados, los cuales se veían bastante perturbadores desde donde yo estaba. Después me di cuenta de que había poco que salvar. Me di media vuelta y tomé la decisión de retirarme, ya que no había nada más que hacer dentro de la fábrica. Justo al llegar a la puerta, recordé que dejé por accidente las llaves en el escritorio de lo que pareciera ser la oficina de mi abuelo. Al llegar a la oficina, me percaté de que no estaban en donde creía haberlas perdido. Tras buscar por toda la oficina y no encontrarlas por ningún lado dentro de la fábrica, opté por mejor irme ya que el olor me estaba matando y la puerta estaba abierta. Mientras iba de camino, escuché un fuerte ruido que provenía de la puerta. Al llegar, vi cómo la puerta estaba cerrada y no tenía yo forma de salir más que por ahí. Angustiado por todo lo sucedido, revisé mi celular para pedir ayuda, pero para mi sorpresa, mi celular estaba apagado. Por más que intentaba, no prendía, aunque yo juraría que estaba completamente cargado antes de llegar. Angustiado por todo y ya bastante asqueado del olor y del tenebroso lugar, me puse a gritar: ¡Ayuda! 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 ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! Después de estar 5 minutos gritando, me rehusé a creer que alguien me escucharía, y mejor me puse a buscar exhaustivamente las llaves. Al poco tiempo después, escuché una voz de una niña susurrándome de lo más tenebrosamente posible:
Asustado de lo que había pasado, me puse a correr sin pensarlo. Ya después de un buen rato corriendo, me sentí muy cansado y decidí sentarme ya que me sentía un poco seguro ya que estaba muy lejos de donde había pasado todo. Así que me senté, me puse a descansar y me puse a analizar todo lo que estaba pasando. Primero la puerta se cierra, provocando que me quedara encerrado. Luego se me pierden las llaves. Después mi celular no funciona. Y por último, oigo ese susurro escalofriante. Es como si no quisieran que me fuera de esta fábrica. Ya hartado de todo esto, me levanté y me dispuse a preguntar a lo que me susurró. ¿Qué quieres conmigo? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Eres una persona? Al decir esto, un fuerte ruido se escuchó en donde estaba el mural de los dibujos de los niños. Tras eso, escuché otra vez varios susurros diciéndome, tras estas palabras, me quedé sorprendido, porque a pesar de que era la misma voz escalofriante, esta vez la escuché con bastante desesperación y tristeza, por lo cual grité, ¿cómo te puedo ayudar? Por favor, dime qué puedo hacer. Sin recibir respuesta, vi como un cartel con una flecha se movía bruscamente entre algunos escombros, apuntando a la pared con los dibujos de los niños. Yo no entendí del todo el mensaje, así que fui a la pared y me puse a investigar. No parecía haber nada más que los dibujos de los niños, y aunque quería salir corriendo de ahí, supuse que no me quedaba de otra, ya que no sabía dónde estaban las llaves y estaba completamente encerrado. Siguiendo con bastante miedo e inspeccionando la pared, no encontré nada, por lo cual grité, ¿qué quieres que haga? No hay nada aquí. Entonces empezó a estremecerse el suelo y las paredes. Empecé a oír voces que me gritaban. Ayúdanos, 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 Cada ayúdanos, vez los gritos eran más y más y más fuertes y escalofriantes. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Entonces, tras todos esos sonidos, me retorcí y dije, ¡Basta! ¡Basta! ¡Paren! ¡Por favor, paren! ¡Paren! En uno de mis retorcimientos, golpeé muy fuerte el muro de los dibujos, haciendo que se rompiera lo que pareciera ser un cacho de una pared falsa. Entonces, los gritos cesaron. Poco a poco me empecé a sentir mejor. Al voltear a ver el hueco que hice, vi las llaves adentro. Cuando me acerqué a tomarlas, un olor repulsivo y asqueroso desprendía más adelante. Poco había durado mi descanso. Lo que veía adelante era restos y partes humanas que parecían desmembradas y cortadas. Algo demasiado repulsivo y asqueroso. Horrorizado por todo lo que había visto, me aparté. Fue tanto el asco que tuve que vomitar. Fue algo muy horrible. Ya recuperado, después de vomitar y estar hartado de todo, me acerqué, tomé las llaves y corrí lo más rápido que me fue posible a la salida. Una vez ya estando en la salida, abrí las puertas y antes de salir por la puerta, escuché un susurro diciéndome. Salí y me metí en el coche. Arranqué cuanto antes y me fui a mi casa lo más rápido posible. Ya en mi casa, lo primero que hice fue acostarme en mi cama y dormir un buen rato, tratando de asimilar todo lo que había pasado. Al día siguiente, ya mucho más tranquilo, me dispuse a investigar por internet todo lo que pudiera saber sobre la fábrica. Y descubrí que la fábrica de vez en cuando aceptaba niños para una visita guiada. Y además, encontré que 3 niños de 6 años desaparecieron cuando estaban en la fábrica.
y que además se abrió una pequeña investigación dentro para ver qué había pasado. Además de eso, ya no pude encontrar nada. Entonces, ya rendido de estar investigando tanto tiempo, me senté a descansar y a pensar que había algo que no quedaba claro aún. ¿Quién fue el responsable de todo? ¿Se perdieron los niños en realidad? ¿Qué hacían esas partes humanas ahí? Solo era muy confuso. Entonces, en ese momento, de la nada escuché un ruido de vidrio rompiéndose que provenía de mi sala. Cuando fui a investigar, vi que era la foto de mi abuelo que yo había tomado dentro de la fábrica. Entonces revisé el marco y al observar bien, vi que por atrás tenía algo dentro. Era una carta de mi abuelo, que decía algo así. Yo no tuve la culpa. Todo pasó muy rápido. Fue un accidente horrible. Si hubiera sabido que los niños se separaron, hubiera hecho algo. Para cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Los niños se habían resbalado con una parte de la maquinaria, haciendo que sus cuerpos se atoraran con los mecanismos, rompiéndoles huesos y cortándoles partes de su cuerpo de lo más espeluznante posible, ya que el sonido de la máquina era fuerte, hacía que no se escucharan sus gritos, dándoles una muerte silenciosa para quienes no estaban ahí. Fue lo más horrible que pude ver en mi vida. Cuando por fin se pudo apagar la máquina, ya quedaba muy poco de los niños. Entonces, ya que estaba muy preocupado por todo lo que pudiera pasar con mi fábrica, tomé una errónea decisión de no avisar a nadie. Solo hacer que no pasó nada. En cuestión de minutos, retiramos las partes humanas, enjuagamos la maquinaria, aunque quedó muy estropeada como para que pudiera funcionar. Por último, ya asqueados de todo, decidimos esconder los restos humanos en un pequeño muro falso que teníamos. Poco tiempo después de que los padres se dieron cuenta que sus hijos no estaban con ellos, llamaron a la policía. Vinieron a investigar lo sucedido y a ver qué pistas podrían obtener. Por suerte no encontró nada la policía que pudiera enjuiciarnos. Aunque nosotros fuimos testigos, nos encubrimos en una mentira que creamos nosotros. Traumados por todo lo sucedido, esa misma noche me pasaron mil cosas por la cabeza. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero no pude dormir ese día. Al día siguiente, al llegar a la fábrica más temprano de lo normal, me di cuenta que estaba yo solo. Era el único en la fábrica. Al entrar, vi cómo una sombra se levantaba a lo lejos, señalándome y susurrándome. Yo, asustado por todo, me fui y decidí dejar la fábrica en ese mismo día y correr a todos los empleados, ya que no quería sentirme culpable por lo que había pasado. De un día para otro, me olvidé completamente de la fábrica. Hoy, regreso para dejar esta carta y darle un adiós a esta pesadilla que viví, esperando que alguien con más valor dé a saber a las familias el paradero de sus hijos. Yo hago esta carta a manera de confesión. Tras haber leído la carta, me quedó todo claro. Entendí por qué cerró la fábrica tan repentinamente y por qué los niños necesitaban mi ayuda. Después de esto, di toda la información a la policía, con la esperanza de que los familiares de los niños por fin supieran dónde terminaron sus hijos. Y ahora, espero que esas pobres almas por fin puedan descansar en paz. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu like y te suscribieras al canal. Muchas gracias. Esto fue Pesadillas Nocturnas.